Bienvenidos a este espacio donde les hablaré sobre la evolución de los conceptos de la pedagogía inclusiva. Bien, a manera de introducción, hablar de pedagogía inclusiva es hablar de un recorrido histórico, es decir, de un concepto dinámico y no estático que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. La pedagogía inclusiva ha experimentado entonces una evolución significativa, reflejando cambios en su comprensión y enfoques hacia una verdadera educación inclusiva. La educación inclusiva, la pedagogía inclusiva es importante analizarla desde diversas perspectivas sociales, culturales, económicas y sobre todo bajo la visión del derecho. Bien, a lo largo de este video les hablaré de 4 conceptos que van a estar intrínsecamente ligados para llegar a comprender qué es inclusión. Hablaremos de la segregación o denominado encierro, hablaremos de la normalización, integración e inclusión. Bien, ¿qué es segregación y encierro? Para hablar de esto, deberíamos de mencionar 2 épocas contundentes en donde se visibiliza plenamente estos aspectos. Hablamos de la Edad Antigua. La Edad Antigua tenía o enaltecía una brecha de la desigualdad, en cuanto estaba vinculado a la política de aquella época. La educación era básicamente una educación privilegiada para los ciudadanos que tenían una posición privilegiada y en especial para los varones, en donde los esclavos, los ciudadanos, eran vistos más que una mano de obra sin un futuro educativo. A decir de las mujeres y las personas con discapacidad, eran excluidos totalmente o segregados de una educación formal. Bien, el paso de la Edad Antigua a la Edad Media no cambia absolutamente nada la situación porque sigue teniendo esa misma brecha de desigualdad, de exclusión, de marginalidad. Aquí, en la Edad Media, a las personas con discapacidad los separaban a través del encierro, con la finalidad de invisibilizar ante la sociedad estos tipos de problemas, porque a este tipo de personas o problemas, porque eran vistos de manera anormal, defectuosos, deformes, eran víctimas del rechazo y la persecución religiosa y muchas de las veces se tenía esa idea de que las personas con discapacidad era un castigo divino de Dios. Las mujeres igual estaban limitadas y solo podían tener una enseñanza religiosa. Bien, en este caso, como vemos claramente, la segregación o el encierro. Avancemos un poquito más. ¿A qué edad se da la normalización? Vamos a la edad moderna, entrando a la edad moderna que corresponde al siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Bien, aquí se dan las primeras escuelas que atienden a las deficiencias, entre comillas. Empiezan a crear centros de acogida, orfanatos, centros de reclusión, en donde se pueda mantener a estas personas que si bien son aceptadas en la sociedad, pero sin embargo todavía no son incluidas en ellas. ¿Ya? Eso es algo muy importante. Si hay la normalización, pero no existe todavía esa verdadera integración o inclusión que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Con ello, con la normalización también se da la institucionalización, eso gracias a las leyes que se fueron propagando, a los consensos, acuerdos, convenios que se fueron dando a lo largo de la historia para poder más o menos llegar a una educación generalizada, a un lema que decían la educación para todos, ¿sí? Aquí buscaban la universalidad de la educación en donde se permita romper esas barreras de la desigualdad. Trataban de educar al estudiante con necesidad educativa, es decir, a través de una educación especializada. ¿Bien? Correcto. Por este lado, la normalización o la institucionalización. Vamos al lado de la integración. ¿Qué es la integración? Sabemos que a partir de estos convenios, de estas leyes, empezaron a visibilizar a las personas con discapacidad, a que ellos no están solos y mucho más el hecho de tenerlos en un centro de reclusión, en un centro específicamente para ellos, se dieron en cuenta que eso no es un verdadero derecho, eso no es atentar igualmente contra los derechos. Entonces, ¿qué hicieron en la parte de la integración? Todas las personas tenían que juntarse, todas las personas de la sociedad tenían que integrarse de manera general.
No había esa segmentación de personas con inclusión, a pesar de ser revalorizadas en la sociedad, todos tenían que incluirse, ¿ya? Es querer reaprender de estas capacidades y discapacidades en todos los ámbitos sociales. Bien, hablamos también aquí que en la integración empieza a aparecer el término necesidades educativas específicas con el fin de ya no etiquetar, categorizar a estas personas con discapacidad, sino bajo la denominación NEE, ¿ya? Algunos postulados en la integración trataban de buscar o propiciar nuevas oportunidades para estas personas, prepararles a estos niños con necesidades educativas específicas, promover el desarrollo académico, social, personal, afectivo. Pero yo me pregunto, les dejo una pregunta. ¿En verdad integración es hablar de inclusión? Ahora les daré la contestación. El último tema, ¿qué es la inclusión? La inclusión trata de que sea una escuela que no exija requisitos de entrada ni mecanismos que se puedan seleccionar, sino más bien hacer efectivos sus derechos de educación a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de participación, a la igualdad de estar con el resto, de inmiscuirse en la sociedad como tal. Esa es una verdadera inclusión. Por lo tanto, el concepto de educación inclusiva es más amplio que el concepto de integración. Por ello, se tiende a abandonar de cierta manera el concepto de integración y vincularlo o cambiarlo, sustituirlo a inclusión. Esto surge tras evaluar como deficiente las experiencias de la integración, ¿ya? Por lo tanto, buscamos sistemas educativos que puedan responder a la diversidad. Aquí hablamos ya de diversidad. En otras palabras, podemos decir escuelas ordinarias que deben transformarse en inclusivas y deben tener la capacidad de educar a todos los niños y niñas de la comunidad con diversas discapacidades, con diversas habilidades, diversas capacidades de cada uno. Es decir, valorar la idiosincrasia de cada una de las personas. Es educar, es aprender y reaprender, no solamente con la persona discapacitada, sino también con las personas normales, entre comillas, todas ellas tratar de aprender del uno del otro. Eso es una verdadera inclusión. Aprender no segregando, no excluyendo, no solo integrando, sino una verdadera inclusión. Para mayor entendimiento les dejo unas imágenes en donde se puede ver claramente qué es una segregación, qué es una inclusión, qué es una integración. A pesar de estar en una misma sociedad, la integración, como ven, a un lado tenemos solo las personas con discapacidad. En cambio, la verdadera inclusión es en donde todos estamos inmiscuidos, tanto personas con discapacidad y sin discapacidad, y todas aprendemos de cada una de ellas. Bien, a manera de conclusión, podría decir que la pedagogía inclusiva ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pues ha sido una lucha que ha permitido eliminar estas barreras de desigualdad, discriminación, exclusión y garantizar que todas las personas tengan igual derecho y acceso. Integración no es lo mismo que inclusión. Recuerde bien, una verdadera inclusión es ser partícipe activo del proceso educativo en donde todos tengamos las mismas experiencias sin diferenciación. El desafío que la educación enfrenta hoy en día es transformar la educación tradicional, general que hemos venido dando y todos los actores que involucran y que nosotros seamos capaces de dar una respuesta equitativa y de calidad a la diversidad. Reeducarnos siempre va a ser la clave fundamental. Reeducarnos siempre como sociedad, no solo como escuela, como institución, como padres que tenemos personas con discapacidad, hijos con discapacidad, sino reeducar a la sociedad en general para aprender a vivir con las diferencias y aprender de las diferencias. Muchas gracias. Les dejo las bibliografías.